Muy bien, entonces, estábamos en esta parte de respiración celular que comprendía un conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico, que había sido producido por glucólisis, se desdobla, se degrada hasta llegar a dióxido de carbono y agua, produciéndose la liberación de ATP. Recordar que las células van a ser capaces de producir ATP degradando una gran variedad de moléculas orgánicas. Entre las más importantes y conocidas es la glucosa, la cual se va a oxidar por completo hasta moléculas sencillas como es el CO2 y el agua, produciendo una gran cantidad de energía utilizable por la célula en forma de ATP. Este proceso celular puede ser dividido en dos etapas, ¿no? Como estamos viendo en esa imagen, puede ser dividido en respiración anaeróbica y respiración aeróbica. Muy bien. Se le dice anaeróbica porque se da en condiciones donde no hay oxígeno y ocurre en el citosol de la célula. Y la respiración aeróbica es cuando se da en presencia de oxígeno, ¿no? Específicamente en la mitocondria, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A manera didáctica se presenta esa imagen. Imaginémonos que ese rectángulo grande es la célula y el rectángulo pequeño de color naranja sería la mitocondria, en cuyo interior de la mitocondria ocurre la etapa aeróbica o respiración aeróbica. Y fuera, en esa parte blanca, ocurre pues la respiración anaeróbica, ¿no? Esto es en ausencia de oxígeno, en el citosol. Muy bien, entonces vamos a hablar a continuación de cada uno de los tipos de respiración. Comenzaremos con la anaeróbica, la que se da en condiciones sin oxígeno. Esta se llama glucólisis y ocurre, como bien hemos dicho, en el citosol. En la glucólisis, como su nombre lo indica, lo que ocurre es la degradación de la glucosa en piruvato. Muy bien. Esta degradación implica una serie de reacciones, muy bien, en las cuales se van a generar, pues, ATP, o sea, se gana 4 ATP, pero también se va a utilizar 2 ATP. ¿Esto? Asimismo, se van a liberar electrones que van a ser captados por esta molécula llamada los NAT para transformarse en NADH. Muy bien. De esta manera se da la transformación de la molécula de glucosa en 2-piruvato, ¿no? Esto ocurre nuevamente en el citosol, en condiciones anaeróbicas. Una vez que se ha formado el piruvato va a querer entrar ahora en la mitocondria. Y vámonos con la siguiente etapa o parte, la respiración aeróbica. Recuerda que la respiración aeróbica ocurre ya al interior de la mitocondria, ¿no? Y para que el piruvato pueda ingresar al famoso ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, previamente debe sufrir una descarboxilación, esto es una pérdida de carbono, y formarse el acetilcoenzima A. Muy bien, una vez formado el acetilcoenzima ya puede ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a generar una serie de moléculas como son los NADH, los FATH2 y también ATP. Recordar que estos NADH, estos FAT van a necesitar ceder sus electrones para poder regenerarse o volver, entre comillas, a la normalidad. Y para eso necesita llegar o llevar a la cadena respiratoria o las crestas mitocondriales, ¿no? Estos electrones. Muy bien, entonces, eso es de manera general. Lo vamos a especificar a continuación, paso por paso. ¿Qué ocurre en la mitocondria? ¿Cómo se da la respiración aeróbica dentro de la mitocondria? Vamos a ver el primer paso.
la formación de la acetilcoenzima A. Muy bien. En esta formación de acetilcoenzima se necesita pues una descarboxilación o requiere una descarboxilación. Esto es pérdida de un carbono. Recordar que el piruvato tiene 3 carbonos y al descarboxilarse, ¿no? Pierde uno y se transforma en acetilcoenzima. Como acetilcoenzima, ya una molécula de 2 carbonos, va al ciclo de Krebs, ¿no? Y es recibido por el oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Es así que 4 más 2 se da la formación de una molécula de 6 carbonos llamado citrato, ¿no? Y como citrato, ¿no? Va a sufrir una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones de lo que se caracteriza el ciclo de Krebs, claro. En resumen, el ciclo de Krebs dará la formación, vamos a contar, de 1, 2, 3 NAT, 3 NADH, la formación de un FADH2 y la formación de un ATP. Esto es por cada acetilcoenzima que ingrese al ciclo. Pero recuerda que un acetilcoenzima vino de un piruvato. Y recuerda que la glucosa formó 2 piruvatos. Por eso que a este resultado hay que multiplicarlo por 2. Muy bien. Hay que multiplicar por 2. Si son 3 NADH, hay que multiplicarlo por 2. Serían 6. Si es un FADH2, hay que multiplicarlo por 2. Y un ATP por 2, ¿no? De esta parte lo vamos a hacer casi al final, ¿no? Vamos a hablar del balance energético. ¿Listo? Entonces, leo que sigue. Sigue la siguiente etapa, que es la cadena respiratoria, ¿no? Donde las moléculas del NADH, el FADH2, van a ceder sus electrones y protones, porque recuerda que, por ejemplo, el NADH va a querer regenerarse o volver a la normalidad en NAD. El FADH2 va a querer regenerarse en FAT. Entonces, ¿dónde es que se da ese cese o se da el cede de electrones? Es en esta cadena respiratoria que viene a ser justamente las crestas mitocondriales, ¿no? Esto es, todavía seguimos dentro de las mitocondrias, a nivel de la membrana interna en las crestas mitocondriales. Muy bien, entonces, cuando se van a ceder estos electrones, muy bien, se va a generar una gradiente de protones, como estamos viendo por acá. Y cuando la concentración de protones sea mayor en el espacio intermembrana, da lugar a esta diferencia a la salida de protones a través de una ATP sintetasa, formándose pues el ATP. Muy bien. De esta manera, eh, el pasaje de estos electrones, la diferencia en las concentraciones y el paso de estos protones a través de la ATP sintasa está acoplada a la formación de ATP. Por eso que se llama esto la fosforilación oxidativa. Muy bien, la fosforilación oxidativa. Entonces, se dice que por cada NADH que ceden electrones y protones, esto es un equivalente a 3 ATPs. Y por cada FADH2 que se cede electrones y protones, es un equivalente a 2 ATP. Muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta para el siguiente punto a desarrollar, el balance energético. Muy bien. Listo. Y ese es el balance energético. Perdón. Entonces, ¿cuánto se obtiene por molécula de glucosa? ¿No? Entonces,
Vamos a recordar cada uno de los pasos o etapas en la degradación de la glucosa. Una primera ocurría en el citosol, ¿se acuerdan? En condiciones anaeróbicas. Esto es la conversión de la glucosa en piruvato. ¿Recordarán cuántos ATP se generaban? ¿O cuántos NADH se generaban? Sí, ¿no? Se generaban netamente 2 ATP y se generaban 2 NADH. Pero recuerda, estamos en el citosol. Y si bien indicamos hace un rato que los NADH cuando se van a la cadena respiratoria equivale un valor de 3 ATP. Pero eso sucede cuando el NAD está dentro de la mitocondria. Al estar aquí fuera de la mitocondria en el citosol, no hay un lugar de canje, por decirlo así. Entonces, para poder este NAD ceder sus electrones y protones, necesita de un sistema de lanzaderas. Muy bien. Y son dos: la lanzadera glicerol 3-fosfato y la lanzadera malato aspartato. La malato aspartato te da tantos ATP como te da la cadena respiratoria. Esto es, si es un NADH2 representa 3 ATPs, 2 representarían 6 ATPs, tal como te daría la cadena respiratoria. Pero la glicerol 3-fosfato te da menos. Te dice, por cada NAT solamente te dan 2 ATP. Por eso que si son 2 NATs, H2 solamente te darían 4. Entonces, este son el sistema de lanzadera que se tiene que utilizar cuando se generó NADH fuera de la mitocondria. Muy bien, continuamos. Ya dentro de la mitocondria, recordarás que primero se formó o se transformó el piruvato en acetilcoenzima. En esta descarboxilación tuvo que haber liberado electrones y se formó 2 NADH. Como estamos dentro de la mitocondria y ahí cerca está la cadena respiratoria, o mejor dicho, el lugar de canje, por cada NAD eran 3 ATP. Si son 2, ahí están los 6 ATP. Muy bien. Una vez que el acetilcoenzima se ha formado e ingresa al ciclo de Krebs, te acordarás, en el ciclo de Krebs se generaba lo siguiente: 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Pero habría que multiplicarlo por 2, ¿te acuerdas? Sí, para que esté acorde a los 2 piruvatos, ¿no? Que producen la glucosa. Entonces, como está ahí cerca la cadena respiratoria, sabemos que un NAT representa 3 ATP. Por eso, si son 6, serían 18 ATP. Un FAT son como 2 ATP. Si son 2, ahí están los 4. Muy bien, si hacemos el conteo, ¿no? Sabemos que por cada molécula de glucosa, si se sigue la lanzadera glicerol 3-fosfato, se obtiene 36 ATP en total. Pero si se sigue la lanzadera malato aspartato, serán 38 ATP. Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que se obtiene por la oxidación de una molécula de glucosa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si la célula no tiene mitocondrias, por ejemplo? Tú sabes que después de la glucólisis se han generado los NADH y estos NADH necesitan regenerarse en NAD. Entonces, ¿cómo harían eso posible si es que no hay mitocondrias, por ejemplo? Entonces, se tiene que realizar un evento alternativo llamado fermentación. Muy bien. Y tenemos dos tipos de fermentación: la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Muy bien. La fermentación alcohólica se llama así porque el resultado, ¿no?, será la generación de alcohol de tipo etanol. ¿Quiénes realizan esta fermentación alcohólica? Lo realizan, por ejemplo, las levaduras, ¿no? Partiendo de piruvato, se forma el etanol
utilizando los NADH2. De esa manera se regenera el NAD. Por otro lado, la fermentación láctica, ya algunas de nuestras células, como son las células de las células de los glóbulos rojos, perdón, y también nuestras células musculares. Los glóbulos rojos lo realizan porque carecen de mitocondrias, pero las células musculares sí tienen mitocondrias, pero debido a la demanda energética es que realizan fermentación láctica. También microorganismos como es aquellos que producen el yogur o el queso realizan fermentación láctica. Claro, partiendo del piruvato, forman ácido láctico o lactato. Nuevamente, utilizan los electrones del NADH2 para regenerar al NAD. De esa manera se puede regenerar los NAD realizando fermentación. Claro está, en condiciones anaeróbicas, o sea, en el citosol. Muy bien. Otro tema que corresponde a esta semana 5 corresponde al intercambio de gases en plantas y animales. Muy bien. Recuerda que el intercambio de gases en plantas y animales está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos en estado gaseoso, como también implica la salida de catabolitos en el mismo estado. En las plantas superiores, por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno van a ingresar por difusión a nivel de las hojas, a través de estructuras llamadas estomas. Y luego de circular libremente y de realizarse el intercambio gaseoso, salen otra vez por difusión a través de estas estructuras. Muy bien. El intercambio de gases, por ejemplo, en invertebrados como los nidarios, el oxígeno también difunde hacia el interior de las células y el oxígeno, perdón, y el dióxido de carbono también difunde, pero en este caso hacia afuera. Pero a medida que se torna complejo los seres vivos, ¿no? Van a tener ya cada vez estructuras más especializadas que van a permitir realizar de manera eficaz el intercambio de gases, como es el caso, por ejemplo, de los insectos, que ya van a presentar una estructura especializada llamada tráquea, o en el caso de los anélidos, como la lombriz de tierra, van a presentar una respiración de tipo cutáneo.
O de repente, para el caso de animalitos acuáticos, como es el caso, ¿no? de los peces, pueden presentar branquias internas o otros pueden presentar branquias externas. Muy bien. En el caso de los anfibios, van a presentar ya sacos pulmonares. Y en cambio, los vertebrados, al ser más complejos, ya van a presentar estructuras llamadas pulmones, ¿no? Es así que con respecto a estos últimos, ¿no? En el grupo de los vertebrados, el caso, ¿no? O el ejemplo estaría el humano, el hombre. El aparato respiratorio del hombre consta, como estamos viendo, de dos pulmones que van a estar situados, ¿no? En la cavidad torácica. Van a presentar conductos anexos, como es la tráquea. Muy bien. Esta tráquea vendría a ser la prolongación de la laringe. Esta se va a bifurcar en dos ramas. Estas ramas son conocidas como bronquios, que van a penetrar cada uno en los pulmones. Y dentro del pulmón, cada bronquio se va a dividir formando bronquiolos, los que a su vez se ramifican repetidamente, dando lugar a tubos cada vez más pequeños, que van a conducir a las cavidades terminales llamadas sacos alveolares. En las paredes de los conductos más pequeños, ¿no? Vamos a encontrar, pues, una densa red de capilares. Muy bien. Y recuerda que el aire que ingresa o penetra los pulmones contiene aproximadamente un 20% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono, mientras que el aire que se expulsa contiene 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono. Recuerda que el dióxido de carbono proveniente de los tejidos llega por difusión al plasma y de ahí al interior del eritrocito. Parte del gas se va a transportar disuelto, pero la mayor parte reacciona con la enzima llamada anhidrasa carbónica, dando lugar a que se forme el bicarbonato. Muy bien, como lo vamos a ver en esta siguiente imagen. ¿Listo? Entonces estamos viendo que un tercio de este bicarbonato va a difundir el plasma y se transporta como tal a los alveolos. Parte del anhídrido carbónico se une a la hemoglobina, que es una proteína del glóbulo rojo, formando la carbaminohemoglobina. Y así será transportado, ¿no? Al llegar a los alveolos, el proceso será opuesto y el dióxido de carbono se elimina al exterior al liberarse de la carbaminohemoglobina. La anhidrasa carbónica va a catalizar una reacción inversa. Estamos viendo en esa imagen la reacción química y estamos viendo esa flecha en doble sentido debido a que esa enzima puede realizar ambas, ¿no? Ambas reacciones, una reacción inversa. Muy bien. Ahora, recordar que cuando el aire entra, nuestras costillas se expanden, los pulmones se expanden y el diafragma se contrae hacia abajo. Cuando el aire entra, se llama inhalación. Por otro lado, cuando el aire sale, las costillas se contraen, los pulmones se comprimen y el diafragma se relaja hacia arriba. El aire cuando sale se llama exhalación. Muy bien, perfecto. A continuación, vamos a desarrollar, vamos a revisar el material o la separata. A ver, voy a dejar el PPT y voy a la separata. Muy bien. Esta es la separata de esta semana. Ahí está.
Este material es importante que se repase porque complementa bastante lo desarrollado en clase. Muy bien. Aquí hay que revisar nuevamente, indica lo que es la definición de la nutrición, los tipos de nutrición, tanto autótrofa como heterótrofa. También indica lo que es las fases, ¿no? De este evento fotosintético que, como te indiqué, la fotosíntesis viene a ser un claro ejemplo, muy bien, de nutrición realizada por autótrofos, ¿no? Eh, Estas dos fases son la fase lumínica y la fase oscura, ¿no? Ahí te dice bien clarito dónde ocurre cada una de estas fases. Muy bien, con todas las indicaciones que ya se te había brindado previamente, ¿no? Tanto también la respiración celular, como te había indicado, son dos fases o etapas, la etapa anaeróbica que ocurre en el citosol y la etapa aeróbica que ocurre en la mitocondria. Muy bien. Luego tenemos la fotosíntesis, el esquema ahí, ¿no? Muy bien detallado. Acá tienes también mucho más detallado lo que es la fase luminosa. Y ahí está justamente el interior, ¿no? Específicamente la membrana del tilacoide, donde vamos a encontrar estos fotosistemas, que viene a ser el conjunto, pues, de clorofila, pigmentos carotenoides y eh, proteínas transportadoras de electrones. Muy bien. Ahí está nuevamente la diferencia entre una fotofosforilación acíclica y cíclica. Muy bien, ahí tenemos a la fase oscura. Ahí está nuevamente la respiración celular, tanto en su fase anaeróbica como aeróbica, que ocurre en el interior de las mitocondrias. Ahí está detallado lo que es el sistema de lanzaderas, cómo es que se da también la descarboxilación del piruvato. Ahí está el detalle del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Como te había indicado, consiste en una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones. Ahí están las moléculas intermediarias para cada uno, ¿no? De los componentes del ciclo. ¿Listo? Ahí tenemos cómo ocurre la, ¿no? La fosforilación oxidativa a nivel de la cresta mitocondrial, recordando que la cresta es la membrana interna, ¿no? De la mitocondria. Acá tenemos un breve resumen, ¿no? De lo que es justamente el intercambio de gases en plantas y animales y justamente también un breve resumen con respecto al sistema respiratorio humano. Muy bien. Luego tenemos las imágenes, ¿no? Tanto a nivel de las plantas, cómo ocurre el intercambio, a nivel de los animales, cuáles son los tipos de intercambio gaseoso, qué estructuras encontramos en estos animalitos. Muy bien, ya lo habíamos mencionado previamente. Y acá está, en cuanto a los seres humanos, la presencia de dos pulmones, de bronquios, bronquiolos, y ahí está los alveolos y sacos alveolares. Muy bien, como te das cuenta, el alveolo está ricamente vascularizado que permite o ayuda a hacer el intercambio gaseoso. Ahí tenemos también finalmente cómo se da la inspiración y la expiración, ¿no? Recuerda que en la inspiración, cuando ingresa el aire, hay una contracción y descenso del diafragma y versus cuando hay una salida de aire o expiración, hay una relajación y elevación del diafragma. Muy bien. Listo, entonces vamos a aprovechar este pequeño tiempo que nos queda en desarrollar pues las preguntas de esta semana.
Primera pregunta te dice, ¿la nutrición es un conjunto de procesos que realizan los seres vivos, los que utilizan diferentes tipos de estrategias para realizarla? Respecto a los tipos de nutrición, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Muy bien, entonces vamos con el primer enunciado. ¿Qué dice? A ver, dice, ¿las nitrobacterias oxidan el amoníaco? Claro que sí. Ese primer enunciado es verdadero. Luego te dice, ¿los protozoarios holofíticos realizan nutrición autótrofa? Eso también es verdadero y se indicó, ¿no? Al inicio, ¿no? Del breve resumen que hemos dado. Luego te dice, ¿la nutrición holozoica lo realizan los animales? Sí, eso es verdadero. ¿Las bacterias heterótrofas tienen nutrición saprófaga? Eso es verdadero. Por lo tanto, todas son verdaderas. Y la respuesta está en la C. Muy bien, todas son verdaderas. C. Nos vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 2. Te dice, todo ser vivo se alimenta para cubrir sus requerimientos de energía, las cuales utilizan tanto para el crecimiento como para el mantenimiento. Pero te pregunta, durante el mantenimiento de un ser vivo, se utiliza la energía en, a ver, mantenimiento, no crecimiento, mantenimiento. Entonces, si es respecto al mantenimiento, recuerda que se refiere al gasto de energía para mantener metabolismo basal, para regular la temperatura corporal y un mínimo gasto, ¿no? Durante el reposo. Por lo tanto, la clave ahí sería esta. Tan solo 1 y 4. Muy bien.
Luego te dice la tercera pregunta. La fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida. Tiene dos fases, la luminosa y la oscura. A ver, ¿qué pasa en la fase luminosa? ¿Y qué ocurre en la fase luminosa? Perdón, ¿qué ocurre en la fase luminosa y qué ocurre en la fase oscura? A ver, dice, en la fase luminosa ocurre la oxidación de la glucosa, ocurre la hidrólisis del almidón, ocurre la captación de pentosa, la degradación del gliceraldehído trifosfato o la descomposición del agua. Ocurre la descomposición del agua. Muy bien. Y luego tenemos que en la fase oscura no ocurre la recepción de fotones ni la liberación de oxígeno, pero lo que sí ocurre es la fijación de la molécula de carbono. Claro, gracias a una pentosa llamada la ribulosa 1,5 fosfato. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 3 está en la E. Muy bien. Luego tenemos la siguiente pregunta. La pregunta número 4. Te dice, ¿no? Para facilitar el transporte de protones y electrones durante los procesos de fotosíntesis y también de la respiración celular, intervienen moléculas de... ¿A qué moléculas intervienen para el transporte de protones y electrones? ¿No? Serían, pues, por el lado de la fotosíntesis, el NADP, que luego se reduce a NADPH. Y por el lado de la respiración serían los NAD y los FAD. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 4, como lo estamos viendo allí, estaría en la D. Acá está. Esa sería la clave. Muy bien. En la pregunta número 5 dice, durante el proceso de la fase de la fotosíntesis, se sintetizan moléculas de, a ver, ¿qué se sintetiza en el cloroplasto? O sea, a ver, vamos a jugar con esta primera. Dice, en la fase oscura, ¿se sintetiza lactato en el tilacoides? No. En la fase oscura, ¿se sintetiza ATP en el estroma? No. Recuerda que lo que se va a sintetizar, por ejemplo, si es fase oscura, son moléculas orgánicas. ¿En la luminosa se sintetizaba glucosa? No. Entonces, ¿cuál sería ahí la clave? Luminosa, etanol, tampoco. ¿En la fase oscura se sintetizan moléculas como la glucosa? Sí. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En el estroma. Por eso que la clave de las 5 está aquí. Muy bien. Esa es la clave. Muy bien. A ver, la pregunta número 6 te dice, durante el ciclo de Calvin-Benson se generan 12 moléculas de gliceraldehído fosfato, o sea, los PEGAL, que siguen diferentes rutas. Sin embargo, la mayoría de las moléculas de PEGAL se utilizan para, claro, recordar que hace un rato mencionamos que el PEGAL, ¿no?
eh, dependiendo de la ruta que siga, puede generar pentosas, hexosas, aminoácidos, pueden generar también eh, lípidos, entre otros. Pero hay una proporción. Por cada 6 pegal, 5 continúan el ciclo y uno sería destinado para la generación de moléculas orgánicas. Muy bien. Entonces, y te dice ahí, la mayoría entonces continúan con el ciclo. O sea, van a permitir generar glucosa por la vía de las hexosas, no. Sintetizar glucosa, no. Regenerar la ribulosa 1,5 difosfato, exactamente. Esa sería la respuesta. Continuar con el ciclo, regenerando la ribulosa. Muy bien. Por lo tanto, la clave de esta pregunta número 6 es esta. ¿Listo? Esa es la clave. Las frutas se consumen frescas o mínimamente procesadas y tienen una vida útil corta, ya que son susceptibles al deterioro microbiano. Sin embargo, la fermentación de los jugos con bacterias lácticas contribuye con, a ver, estas bacterias lácticas, ¿qué harían? ¿Cómo contribuyen? Contribuirían con el aroma y el sabor de los jugos. Muy bien, por eso que la clave de las 7 sería la A. La clave de las 7 estaría justamente en la A. En la 8, te dice, los tejidos como el músculo cardíaco y el hepático, debido a sus funciones vitales que realizan, necesitan de una gran demanda energética. Por este motivo, para la obtención de ATP, muy bien, ¿qué realizarán? A ver, ciclo de Calvin-Manson definitivamente no aplica acá. Vía de Meyerhoff, recuerda que sí realizan todas. A ver, tiene que ver con la lanzadera, porque recordar que hay una lanzadera que daba más ATP. Y la que daba más ATP era cuando se seguía la lanzadera malato-aspartato. Entonces, esa célula, o mejor dicho, esos tejidos, sus células deben llevar a cabo la lanzadera malato-aspartato para garantizar de que genere unos 38 ATP con la oxidación de la glucosa. ¿Muy bien? Entonces, la clave está aquí. Esa es la clave. Muy bien, seguimos.
La chicha de jora es un producto oriundo del Perú que se elabora artesanalmente y se consume en otros países de América del Sur. Se prepara por fermentación a partir de la acción de bacterias ácido lácticas, en especial lactobacillus, obteniéndose, ¿qué productos en la chicha de jora? A ver, son ácido lácticas. Entonces, la chicha de jora sabemos que es una bebida alcohólica, oriunda de nuestro país, y se utiliza el lactobacillus. Entonces, lo que podríamos obtener, aparte de etanol y dióxido de carbono, sería también la presencia de lactato y de acetato. Muy bien. Entonces, la clave de la 9 está en la A. Vamos con la siguiente pregunta. Te dice, ¿no? La glucólisis o ciclo de M. de Meyerhoff es la vía metabólica que se realiza en condiciones de anaerobiosis, o sea, en condiciones sin oxígeno. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte de la célula? Sabemos que ocurre en el citosol y consiste en degradar una molécula de, que se degrada una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico. Por lo tanto, la clave de la 10 está sencillo, ¿no? Aquí tenemos la clave. Muy bien. Listo. 10, B de bueno. A ver, ¿qué dice la pregunta 11? En la pregunta 11 te dice, ¿no? En la respiración aeróbica, cuando el ácido pirúvico ingresa a las mitocondrias en presencia de oxígeno, es descarboxilado y se degrada en el cual ingresa al ciclo de Krebs. Ah, ya. ¿Cuál es el que ingresa al ciclo de Krebs? ¿No? El acetilcoenzima A. Entonces la clave de la 11 es la D.
Acá, en esta pregunta 12, te dice, el intercambio de gases en plantas y animales está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos y la salida de catabolitos. Con relación a las estructuras, muy bien, con relación a las estructuras que utilizan los siguientes animales. Por ejemplo, la rana de Junín, al ser un anfibio, tiene sacos pulmonares. El gallito de las rocas, al ser un ave, presenta pulmones. La lombriz de tierra realiza una respiración cutánea, cutícula. La mosca presenta tráqueas. Y el tiburón, al ser un animalito acuático, branquias. Y esa es la relación que se debe considerar para esa pregunta número 12. Muy bien, veo que se han integrado a la reunión. Si hubiese alguna consulta o duda respecto al curso, por favor me lo hacen llegar a través del chat, que yo estoy atenta. Muy bien, si no hay dudas, consultas, sigo desarrollando la separata. Muy bien. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si me podría ayudar en la pregunta número 2 En la de pregunta esta número, semana. la pregunta número 2. Ya, vuelvo a regresar entonces a la pregunta número 2. Acá está. Esta, ¿cierto? Sí, profesora. Muy bien, te dice, ¿no? Todo ser vivo se alimenta para cubrir sus requerimientos de energía, ¿no? Entonces te dice que la energía la utiliza tanto para crecer como para mantenerse. Muy bien. Pero te dice, durante el mantenimiento, o sea, se restringe nada más a la parte de mantenimiento. ¿Cuáles o cómo o qué actividades, ¿no? Estaría relacionado con el mantenimiento de un ser vivo? Muy bien. Entonces, para el mantenimiento, vamos a seleccionar, por ejemplo, al metabolismo basal, ¿no? El mantenimiento se refiere al gasto de energía para poder mantener ese metabolismo basal. También mantenimiento implica la regulación de la temperatura corporal. Muy bien. Y Profesora, también, sí, dime, ¿en qué consiste en el metabolismo basal? ¿en qué consiste el metabolismo basal? Viene a ser cualquier actividad, ¿no? Que permite, o sea, a ver, ¿cómo te lo... a ver, cuando hablamos de algo basal o metabolismo basal o gasto metabólico basal, es cuando es la cantidad mínima necesaria de energía para poder mantener los procesos vitales, ¿no? Estando obviamente en reposo, ¿no? Esto es después de 12 horas de ayuno, por ejemplo, ¿no? Y a una temperatura constante, ¿no? Entonces, podemos decir que para los adultos que estamos sanos, ¿no? Un metabolismo basal representa pues un aproximado del 50-70% del gasto energético total, ¿no? A eso nos referimos con un metabolismo basal, ¿ya? Entonces, siguiendo la pregunta, dice, mantenimiento en la que se utiliza la energía, cuando es mantenimiento, decimos o nos referimos al gasto de energía para mantener el metabolismo basal, para regular la temperatura corporal, ¿no? Y el mínimo gasto durante el reposo, ¿no? Eso es lo que implica el mantenimiento. Porque otra cosa es crecimiento, y si hablamos de crecimiento ya sería formar nuevos tejidos, productos de la reproducción, entre otros. Muy bien, entonces por eso que la clave de esta segunda pregunta está justamente en la A. Solamente se seleccionaba 1 y 4.
¿Listo? Sí, Miss, Abre. muchas gracias. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Aprovechando que quedan nada más 10 minutitos. ¿Alguna otra duda? Si no, continúo con el desarrollo de la separata. Si no hubiesen dudas. Muy bien, entonces continúo. Me quedé en la pregunta número 12, si no me equivoco. Estábamos por acá. Sí, esto ya lo desarrollamos, ¿cierto? Y me voy a la pregunta número 13. Estamos viendo este gráfico. Entonces, rápidamente, con esta imagen, nosotros vemos o relacionamos que es un dibujo relacionado a una planta que permite justamente esta estructura realizar el intercambio de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Y que además de permitir el intercambio de de gases, también regula la transpiración. Esta estructura es simple, es el estoma, ¿verdad? El estoma es una estructura formada por dos células oclusivas que justamente permiten la apertura o cierre, ¿no? En el momento adecuado. Por lo tanto, la clave de esta pregunta número 13 era justamente la E. Muy bien, la E. Luego viene la siguiente pregunta, que es la pregunta número 14. Muy bien. En la pregunta número 14, perdón, 13, estamos bien, ¿no? Luego la 14, te dice, ¿no? Durante la respiración pulmonar, y eso también lo mencioné hace un rato, ocurren varios procesos, establezca el orden correcto de estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir primero? Entonces, vamos nuevamente a una imagen que me sirva de referencia, ¿no? Sabes que el dióxido de carbono, que es procedente de los tejidos, llega por difusión al plasma, ¿no? Entonces, y de ahí luego pasa al interior del glóbulo rojo. Muy bien, entonces el primer paso, repito, es que el CO2 llega por difusión al plasma. Luego pasa el CO2 al interior del eritrocito o glóbulo rojo. Parte del dióxido de carbono se une a una proteína llamada hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina, y de esa manera se va a transportar. Pero recuerda que la mayor parte reacciona con una enzima, la enzima anidrasa, dando lugar a que se forme bicarbonato. Es así que un tercio del bicarbonato difunde el plasma y se transporta a los alvéolos. Muy bien. Entonces, esa es la secuencia. Entonces, de acuerdo a la descripción que acabo de mencionar, muy bien, de acuerdo a la descripción, primero ocurre, ¿no? Primero ocurre la llegada del dióxido de carbono por difusión. Luego se dirige el dióxido al interior del glóbulo rojo. Luego, una parte de ese dióxido se une a la hemoglobina. La mayor parte del dióxido reacciona con la enzima anidrasa. Y finalmente, un tercio de este bicarbonato se transporta a los alvéolos. Por lo tanto, la pregunta número 14, la respuesta estaría en la D. Muy bien, donde se establece el orden correcto de estos procesos durante la respiración celular. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, consulta? Muy bien, entonces continúo con la última pregunta. Si es que no hay dudas, continúo con la pregunta número 15. En la pregunta número 15 dice a continuación, ¿no? El intercambio gaseoso, ¿no? En los pulmones se realiza y se realiza por un proceso llamado, a ver, dice en los pulmones
¿En dónde ocurre? Específicamente dónde. Y vámonos a ayudar de esta imagen nuevamente, a ver esta imagen, ¿no? Recuerda que el intercambio de gases se realiza pues a nivel de los alvéolos pulmonares. Este alvéolo recuerda que tiene 1.000.000 de capilares dispuestos en una red que permite proveer oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Y el proceso por el cual se permite justamente este intercambio es por difusión. Y ahí lo tienes en la imagen. Por eso que la clave de esa pregunta número 15 era la A. Muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí se ha desarrollado un breve resumen y se ha desarrollado también las 15 preguntas. Vuelvo a repetir, si tuvieses alguna duda, consulta, por favor, indícamelo, ¿no? Para poder ayudarte. Aprovechando los 5 minutitos que nos quedan.